una fecha un poquito rara, viernes por la tarde, pero bueno, os agradecemos mucho vuestra asistencia. Y bueno, el motivo de la charla es dar a conocer un proyecto súper interesante que ha realizado el equipo de SOS TV3. Es un equipo de ingenieros técnicos en topografía, vienen desde Cataluña y bueno, son unos apasionados de la montaña. Han mezclado la profesión con su pasión por la montaña y su intención es divulgar un poco nuestra profesión y bueno, ver un poco hasta dónde se puede llegar y qué es lo que hacemos, una de las cosas que hacemos los ingenieros en topografía. Nos van a mostrar su último proyecto, que es en Córcega, cómo han estado este verano durante 3 etapas. Bueno, ahora desarrollarán ellos un poquito más cómo han realizado el proyecto y pues bueno, cómo han llegado a medir en las montañas de 2000 metros de altitud. Para ello lo van a presentar, bueno, que van a presentar al equipo de los SOS TV3, que son Andreu, Uriol, Marc, Salva y David. Y bueno, por mi parte nada más y muchas gracias por vuestra asistencia. Bueno, primero de todo, muchas gracias por estar aquí. Agradecer sobre todo al colegio y GIAR también desde Mentilur por el soporte que ha tenido sobre el proyecto. Desde el principio, cuando explicamos lo que estábamos haciendo, me apasionaba bastante todo el proyecto y os vamos a explicar un poco la trayectoria que tenemos hasta donde hemos llegado este año el proyecto de Córcega, midiendo las montañas más altas de esta isla. Nosotros somos 5 ingenieros de topografía y aunque bueno, el objetivo principal de nuestro proyecto es divulgar lo que sería nuestra profesión, ¿no? Porque sí que es verdad que de pequeño quieres ser quizás bombero o médico, pero difícilmente no es difícil poder decir que vas a ser ingeniero de topografía, ¿no? Y de esto queríamos hablar, ¿no? Nosotros queríamos hacer un poco de polémica, digamos, para poder divulgar y con esto empezamos el año 2019, más o menos un pequeño proyecto que era un podcast, donde nosotros hablábamos de topografía entre nosotros y a raíz de este pequeño proyecto que hicimos de este podcast salió la idea de poder medir montañas y cuestionar según algunas altitudes para así que se hablara de topografía, básicamente. Todos somos ingenieros en topografía, pero todos somos de diferentes especialidades. Andreu, sobre todo, es especialista en fotogrametría y la diversidad de especialidades hace que seamos un equipo bastante multidisciplinar, ¿no? Y que nos ayuda mucho en el proyecto. Andreu es especialista en fotogrametría, Uriol es geodesta también y sobre todo está en el tema de láser escáner. Marc hace topografía clásica, más digamos como se ha hecho siempre. David es auscultación y digamos trabajos de precisión. Yo hago también cartografía clásica, topografía clásica y también sobre todo tengo una pequeña editorial de mapas de cartografía. Pues nada, nosotros con este proyecto lo que intentamos realizar es resolver incertidumbres de ciertas montañas, ¿no? No nos creemos según qué cotas tienen y para poder resolver esta incertidumbre lo que tenemos que hacer es ir sobre terreno y poder realizar la medición, ¿no? Y es donde nosotros también tiene el valor que tiene pues, nuestra profesión, ¿no? de ir sobre el terreno. En 2019 empezamos lo que sería el proyecto este de podcast, donde nosotros hablábamos de nuestra cotidianidad diaria, y el 2021 es donde en plena pandemia se nos ocurrió realizar las primeras mediciones de chequeo. Básicamente fueron mediciones que nosotros realizamos para comprobar montañas que sabíamos que estaban medidas bien, ¿no? Con medios topográficos clásicos,
y para comprobar que lo que estábamos haciendo pues íbamos bien haciendo las mediciones. En 2022 nos desplazamos en el Pirineo buscando lo que nos traería nuestras primeras mediciones y nuestros primeros resultados, ¿no? Medir montañas que fueran superiores o inferiores a 3.000 metros. Y nos fuimos en una parte del Pirineo catalán, que es la Sierra de Sur, donde había una montaña, esta de Sierra de Sur, que en ciertos mapas sabía que era superior a 3.000 metros y en otras inferior, ¿no? Y para resolver esta incertidumbre pues, fue una de las primeras que hicimos, y en este caso no fue una montaña superior a 3.000 metros. El año siguiente sí que encontramos un 3.000 que no estaba catalogado, y el Arnalt, y esto nos sorprendió, digamos, el éxito que tuvo, porque bastantes medios estaban interesados en este proyecto, sobre todo porque sorprendía que hubiera montañas que todavía no se habían medido, ¿no? Y con este éxito, ya en el 2023 hicimos una campaña intensiva y hicimos como 7 mediciones de 7 montañas, y encontramos otro 3.000 que sería, digamos, que no había salido en ninguna lista de éxitos, ¿no? Con estos éxitos nos propusimos, ¿no?, de hacer lo que sería un proyecto que pudiéramos realizar una lista completa, ¿vale?, desde el inicio, sin ningún dato, pues hacer lo que sería una lista completa de estas, ¿no? Y nos desplazamos el proyecto que queríamos realizar fue en Córcega, donde es una isla donde hay montañas superiores a 2.000 metros, muy abrupta, y que creíamos nosotros que era interesante, sobre todo por eso, ¿no?, por las incertidumbres que podían causar. Y aquí es donde nos encontramos con una cosa, ¿no?, que no había literatura de montañas superiores a 2.000 metros, y que básicamente lo que teníamos que hacer era un chequeo general de toda la isla para poder realizar, ¿no?, nuestros primeros estudios. Y Andreu ahora os explicará un poco de dónde partíamos y cómo empezamos el proyecto. Pues uno de los motivos de ir a Córcega es el hecho de que es una topografía, como os he dicho, es algo muy abrupta, tiene un relieve que nosotros considerábamos perfecto para un proyecto como el nuestro, y necesitábamos otra cosa, que es el hecho de que hay una lista. Sí, es verdad que hay una lista, pero no es, nosotros como ingenieros vemos que no es rigurosa, y entonces hemos intentado crear una nueva lista, hemos creado una nueva lista que consideramos que tiene que es diferente a la existente. La existente era basada en unos criterios que veis aquí, que mostramos aquí. El primero es el hecho de que la cumbre debe tener un nombre en un mapa, o en algún mapa o en alguna guía, y el segundo de que según ese mapa debe tener al menos 2.000 metros. Claro, esto, el hecho de que tenga un nombre en un mapa ya está condicionando, porque depende de qué mapa escojas, podría ser diferente, podría salir una lista u otra. Aquí, si me permitís, vuelvo a la anterior. Aquí hemos contactado con la persona que creó esta lista tradicional, que es Alain Gaudier, del grupo de los Girandolami, que tiene esas dos publicaciones de la derecha, que es una primera publicación donde se hizo una lista de 117 cimas, y después una segunda publicación con 121. Ya hay una cierta variabilidad en el número de cimas, que es debida en función de qué cartografía esté consultando o qué guías
Y estas guías, en general, estuvimos hablando con él y nos dijo que se basaban en unas guías tradicionales creadas por otro autor que es Fabricano. Y lo que decíamos eso, estos criterios, nosotros como topógrafos necesitamos hemos considerado que la lista rigurosa debería tener unos criterios topográficos y esta no tenía criterios topográficos. Y estos dos criterios son los que, bueno, ahora veremos que tienen una serie de consecuencias a la hora de crear la lista. Al comparar las cotas de esta lista tradicional con información que nosotros tenemos más fiable, que es, después hablaremos sobre el LIDAR, vemos que esta lista tradicional tiene una serie de errores que ya estáis viendo, que es en algunos de los casos del orden de 50 metros y una media, como si dijéramos, de los errores de hasta 10 metros. Aquí se ve, quizá esta es una representación muy visual de los errores que tiene esta lista. En el eje de abscisas se ve de abscisas se ve la discrepancia entre la cota que tiene la lista y la cota real. Ya veis que oscilan entre menos 40 y más 40, y aquí en el eje de abscisas tenéis las 120 cimas aproximadamente de la lista tradicional. Ya veis que hay una gran cantidad de cimas que tienen errores de más de 5 metros y dijimos, bueno, esto se puede mejorar, evidentemente, y aquí pretendíamos, por una parte, resolver estas incertidumbres en algunas de las cotas de las cimas y después crear unos criterios rigurosos para crear esa nueva lista. Después, aparte de los errores de altitud, están errores de ubicación, que por el hecho de que la cartografía en la que se ha basado esa lista tradicional tiene una escala determinada, no toda la información cabe o hay que modificar y han tenido que ubicar etiquetas de una manera determinada. Pues aquí veis un ejemplo, por ejemplo, de la punta rosa, que se le ha atribuido la etiqueta de 2247 porque está al lado. Básicamente, la lista tradicional ha dicho, bueno, vamos a ver, mira, punta rosa es una cima porque tiene una etiqueta en el mapa. Y la etiqueta, mira, 2247. ¿Qué pasa? Aquí había un error de localización de la cima porque el círculo de la derecha es realmente donde está la cima y son casi 40 metros más arriba. Este tipo de problemas son vinculados y son una necesidad por el hecho de la escala en la que están representados los datos, pero no necesariamente están representando la realidad. Y nosotros después lo que hemos hecho es basarnos en una cantidad de datos mucho más grande que nos ha permitido definir cuál es realmente la cima que toca, y entonces hemos cogido para todos esos casos que hemos encontrado, vemos cuál es la cima que debería ser. Y después está otro tema, que otra de las consecuencias de la manera de diseñar la lista es el hecho de que haya cimas que realmente no destacan suficientemente respecto a su entorno, como aquella cima de la derecha de todo. Evidentemente la de la izquierda sí es una cima, nadie discutiría que no lo es, pero en cambio la de la derecha, por el hecho de aparecer el topónimo que pone punta Vacineiro, incluso le llaman punta, que también es bastante discutible llamarle una punta a un punto que, si os fijáis, no tiene ni siquiera una curva de nivel que envuelva ese punto de altura. Esto es, podrías decir, vale, se puede hacer una lista, puede ser que la lista tradicional tenga
considera hasta aquí, pero entonces no se entendería por qué algunas cimas como estas, que destacan respecto a su entorno de, como la de abajo, 70 metros o 90 metros respecto al collado más, digamos, como respecto al collado más cercano, destacan hasta eso, casi 100 metros, y en cambio esas no aparecen. ¿Por qué? ¿Por qué no aparecen? Porque no tienen ninguna etiqueta que ponga un topónimo. Y esto es lo que nos había dicho el autor Alain Garnier, con quien nos intercambiamos correos, y nos dijo, bueno, la metodología es esta: buscamos en los mapas del IGN francés cuál es su cota, la cogemos como sagrada, y si no tiene un topónimo, entonces no la incluimos. Esto tiene estas limitaciones, y entonces nosotros hemos considerado que como ingenieros necesitamos crear una lista desde cero basada en datos. No puede ser una lista basada en la historia. Y aquí, bueno, nosotros como amantes de los Pirineos nos gusta, hay un ejemplo muy claro allá en el Pirineo de diferencia entre una lista basada en datos y una lista histórica. Es el caso del macizo de la Margarita. ¿Por qué se le llama el macizo de la Margarita? Pues porque cuando se descubrió viniendo desde Francia, dijeron, mira, esta cima, la Margarita, que llaman la Margarita, parece la más alta. En cierto momento, al cabo de unos años, se vio que no lo era, pero ya habían bautizado la Margarita como la cima más alta, a pesar de tener 100 metros de altura. Pero esto no impidió el hecho de que más adelante no se despreciara, pero se dejara atrás esta tradición de que se había considerado como el pico de la Margarita, y se reconoció la objetividad de que el aneto era más alto, con lo que ahora todo el mundo hace el aneto y menos gente hace la Margarita, como ejemplo del cambio entre la tradición y una lista más subjetiva, que no le quita, no es como para desprestigiar la lista tradicional, sino hemos creado dos listas diferentes, y la nuestra se basa en los datos abiertos que ofrece el Instituto Geográfico Nacional de Francia, sobre todo los datos más importantes que ofrecen desde hace un par de años que los publicaron. Son los datos LIDAR, que, bueno, seguro que todos habéis oído hablar, ahora os lo explicaremos, pero a partir de todos los datos libres que proporcionan, hemos creado una lista desde cero. Y evidentemente también tienen los mismos mapas topográficos a escala 1:25.000 que han usado para hacer la lista tradicional, la lista tradicional solo basada en esta información y en guías. Nosotros hemos aprovechado esta información para georreferenciar nuestros datos, es decir, como base, pero no lo usamos como fuente de la lista. La lista la creamos nosotros desde cero a partir de los datos. También proporcionan otra fuente de información, que son unas curvas de nivel a 5 metros, que son equivalentes a las que tienen en la cartografía de 1:25.000, pero a diferencia de estas se puede interaccionar con ellas, son elementos vectoriales que se pueden seleccionar y se pueden hacer operaciones con ellas para hacer cálculos, para determinar de manera automática o más o menos automática, crear listas a partir de estas curvas. No es la mejor fuente de información, pero es otra fuente que permite generarlo. Una cuarta fuente que también permite crear esta lista que estamos diciendo desde cero son los modelos de altitudes que se generan a partir de vuelos fotogramétricos. Por lo que se llama un proceso de correlación de centro-imágenes, se obtiene una malla raster de alturas, y para cada punto del terreno, para cada porción de medio metro por medio metro de terreno, hay un punto con una amplitud, y
cualquier elemento que destaque sobre el terreno también. Es decir, podría contener vegetación, podría contener las cruces de las cimas, etc. La gran suerte que hay en Córcega es que, seguramente por el hecho de ser una isla que está en medio del Mediterráneo y sometida a fuertes vientos y no tiene una altura su altura es de 2000 y hasta 2700, es que por encima de 2700 prácticamente la vegetación es inexistente, con lo que un modelo digital de superficies como este, generado a partir de imágenes aéreas, en principio es una muy buena fuente, pero no es la mejor. Ahora vemos un par de casos en los que estos modelos no acaban de ser fiables y no podemos fiarnos de ellos a ciegas, porque si aquí en la imagen de la izquierda estamos mostrando un ejemplo de al cargar hojas, porque los datos de estos modelos están distribuidos por hojas, porque para no descargarse todos los datos, un usuario no se puede descargar todos los datos de la isla a esta densidad porque es mucha información, y entonces lo distribuyen por hojas. Lo que vemos es que al cambiar entre una hoja y otra, hay veces que evidentemente en zonas con mucha pendiente, no se ha tenido en cuenta quizá una orla, un buffer a la hora de generar estas hojas a partir de los datos brutos, y hay discrepancias como el gráfico que veis arriba a la derecha, que es un perfil norte-sur, que justo al cambiar de hoja veis que hay un salto de casi 100 metros, desde 2200 y algo hasta 2100 y poco. Quiere decir, aquí hay una inconsistencia que hace que haya que buscar otras fuentes, no solo esta podría ser válida para generar una lista, pero después veremos una fuente que es mejor. Y ahí abajo a la derecha veis otro caso de artefactos que pueden tener. Ya no hemos llegado a analizar el motivo de estos, podrían ser nubes, podrían ser podría haber muchas causas, pero hace que puedan aparecer falsas cimas o lo que sea, lo que hace imprescindible el hecho de usar otra fuente. Aquí tenéis otro ejemplo de arriba veis el modelo generado a partir de la correlación fotogramétrica, que es lo que os estamos hablando, la foto de lo que es la realidad terreno, donde veis una determinada cima, y allá veis una diferencia clarísima. Hay como una brecha en la nube la nube de puntos de la izquierda, y allá veis, aquí, quizás no me llego hasta aquí arriba, pero se ve aquí lo que en catalán llamamos una fotarada, un agujero en la pared, que muy probablemente está generando ese problema en esta figura de arriba, esta brecha. Porque esto es un modelo que le llamaríamos, no es un modelo 3D, es un modelo que se le llama 2,5D, que es por cada punto del terreno solo hay una altitud, con lo que se ha escogido, coincide, o es demasiada casualidad que coincide justo la altura de este agujero de aquí, con lo que aquí he cogido la cota de abajo, no la de arriba. Esto podría pasar, en cambio, esto es la ventaja que ofrece la nube de puntos LIDAR, que sí realmente es un dato 3D, porque para cada punto del terreno puedes tener más de una cota posible, es decir, es una nube de puntos completa. No es una información raster como el caso de aquí. Y aquí entra la fuente de información mejor que nos permite determinar todo el relieve y ver el terreno. Aquí, en esta visualización, estáis viendo el point cloud editor de Apito, que nos ha servido para analizar todas estas agujas que se ven en esta imagen. Aquí tenéis la foto que otra vez indica la verdad terreno, y aquí
bueno, veis la correspondencia entre una y otra, no se ven todas las agujas y aquí esto es una nube de puntos para la que tenemos las coordenadas de cada uno de estos puntos de la nube y podemos saber sus coordenadas y podríamos llegar a calcular las proveniencias de todos, que después explicamos cómo lo hemos hecho de manera automática, eso porque sería imposible hacerlo de manera manual. Y es la manera que hemos utilizado, pero también el LIDAR, esta fuente de información tiene un problema. Y el problema es la relacionada con la fecha de adquisición, que es los datos LIDAR. Aquí bueno, se ve Francia, pero también aquí abajo veis Córcega, que se acabó eso en 2023, creo que fue, que acabaron, mira, sí, publicando en 2023. Y esta nube de puntos LIDAR tiene una densidad de 10 puntos por metro cuadrado y una precisión que veis aquí abajo del límite 10 centímetros. Pensáis, bueno, 10 centímetros es más que suficiente. Sí, la precisión del LIDAR es más que suficiente para certificar la altitud de cualquier punto del terreno con unos cuantos peros. Uno de ellos es que estos datos, si os fijáis en las fechas de captura que veis aquí a la derecha, veis que muchas, sobre todo en la mitad sur de la isla, son de mayo. En mayo, ¿qué pasa a esta altitud? Es que vimos, al principio sospechábamos, hasta que nos bajamos las fechas de vuelo y dijimos, vale, sí, claramente, en mayo a 2000 metros, 2000 y pico, esto era nieve. Y bueno, es lo que vimos. Aquí la ventaja de los modelos de correlación fotogramétrica es simplemente que no se hicieron en una época que hubiera nieve, y entonces aquí veis la diferencia en el caso de esta punta Villalba, que es donde se ve claramente el patrón de una cornisa de nieve. Este patrón de aquí queda clarísimo y sobre todo teniendo en cuenta la fecha. Esto que hace que la generación automática a partir de unos datos u otros dé un resultado diferente de la prominencia, de la altitud de los puntos. Y aquí otro caso, bueno, también clarísimo, lo mismo. Aquí se nota mucho la nieve y sobre todo se ve en este lago de aquí. Aquí a la izquierda estáis viendo la correlación fotogramétrica, que estáis viendo el ruido, es decir, ahí la correlación se hace a partir de imágenes aéreas y evidentemente como la superficie del agua no está estable y puede tener reflejos, etc., genera este ruido que aquí en el LIDAR, primero en el LIDAR si no hubiera nieve, aquí no habría retorno, es decir, no habría puntos en el lago. Y en cambio sí los hay. Hay puntos porque la única manera de que pueda haber puntos es que se haya colmatado el lago o que haya nieve, simplemente. Y bueno, es otro caso muy claro. Y aquí también otra vez con el software de Rito cargamos las dos nubes de puntos, generamos a partir de la nube de puntos dos mallas, dos superficies a partir de cada una de las nubes de puntos y las superpusimos, y esta visión nos permitió ver muy claramente cuando una destaca respecto a la otra. En este caso el LIDAR está pintado de color blanco y la nube de correlación, la malla de correlación pintada de color marrón, como para ejemplificar el hecho de que sí, es un patrón clarísimamente de que no es evidentemente no es una foto, pero intentamos, aquí se ve clarísimo el patrón. Y aquí también a la derecha un ejemplo de la cima esta que habíamos dicho que en la vista tradicional tiene solo 2 metros de prominencia. Y aquí queremos hacer simplemente una estadística de estas diferencias entre, cuando ponemos MNS, son las siglas del modelo numérico de superficies basado en la correlación, el primero que hemos explicado, respecto a vida, considerándolo como una fuente general más fiable. Y vemos sistematismos, vemos que en general en las cimas si restamos una respecto a la otra,
La gran mayoría tienen el sistematismo que estáis viendo aquí abajo, que es medio metro sistemáticamente por debajo uno del otro, y en cambio en las cimas lo mismo pero al intravés. Es decir, aquí el factor que está jugando más es la nieve, porque hace que en general en los collados la altitud del líder sea mayor, porque la acumulación de nieve acostumbra a ser más grande, y también por el hecho de que, sobre todo collados muy estrechos, brechas, que puedan moverse el punto más bajo de la brecha y quede infravalorado que parezca más arriba de lo que debería ser ese collado, y en cambio las cimas suelen normalmente estar más venteadas, quitar la nieve queda más venteada, y la altitud continúa siendo sistemática, pero no tanto. Y aquí queremos ejemplificar cómo hemos creado la lista desde cero. La hemos creado a partir, como hemos dicho, de datos del IGN francés, que son estos tres recuadros verdes que os hemos explicado. Unos son las curvas de nivel que proporcionan ellos, otros son los modelos de correlación fotogramétrica y el nivel. Estos tres que os hemos explicado. A partir de cada uno de ellos hemos seguido este flujo para generar tres listas diferentes de cimas. Cada una tiene sus ventajas e inconvenientes, pero en general podemos decir la del líder es la mejor, la más fiable, la que tiene más precisión, con aquellos 10 centímetros que os hemos dicho, pero con ese handicap de que puede haber sistematismos grandes. Y lo que hemos hecho es hacer una comparativa entre los tres resultados. Siempre que coincidían, podíamos confiar más en el resultado, y cuando no coincidían, evidentemente teníamos que ir a mirar a ver si había salido una cima porque es un error de la correlación o porque hubiera cualquier otro error etc. Y ahora aquí Oriol os explicará sobre cuáles son nuestros criterios a la hora de generar estas listas. Buenas tardes. Andreu nos ha expuesto antes los criterios de las listas tradicionales, las listas de las que partíamos, ¿no? Entonces, dentro de este análisis, dentro de este marco de datos geoespaciales, ¿cuáles son los tres fundamentos, los tres requisitos que desde Sostrematrías, como grupo de ingenieros, exigimos para un punto que sea considerado cima, ¿no? Pues vamos a numerarlos, después ya vamos a entrar a cada uno de ellos, ¿vale? Nos tenemos que quedar con estos tres, ¿no? Uno es la altitud, la prominencia y el aislamiento. A nivel de altitud, ¿no? Pues cuando llegamos a una cima, lo primero que necesitamos es que aquel punto sea un punto consolidado, no cualquier piedra, ¿no? Y entonces, si estamos trabajando cimas 2000, ¿no? Pues obviamente el umbral que debe de superar este punto es el de la cifra de los 2000, ¿no? Y aquí después, para esta altitud, ¿no? Respecto al cero del nivel del mar, hacemos un pequeño paréntesis para entrar a lo que es el sistema de referencia altimétrico. Si me lo permitís, os hacer una pregunta de la sala. ¿Quién no tiene, conocimientos de topografía o de geomática? Vale. ¿Sí? Vale, unos cuantos, vale. ¿Me dejáis hacer un pequeño paréntesis? Vale. Venga, pues vamos a hablar de la Tierra, ¿no? Desde el punto de vista geodesia, ¿no? Si vemos la Tierra de muy lejos, ¿no? Estas imágenes desde el espacio, ¿qué figura geométrica vemos así de lejos? Una circunferencia, ¿no? Claro, una circunferencia en 2D, ¿no? Un círculo, vemos, ¿vale? Pero después sabemos que esta circunferencia es 3D, ¿no? No es plana, ¿no? O sea,
¿Qué figura geométrica estamos hablando? Una esfera, ¿vale? Pero después, alguno que sabe un poco más dice, bueno, pero si te fijas bien, los polos están agachados, ¿no? Nos fijamos, ¿no? No es una esfera, ¿no? Y entonces estamos hablando ya de un elipse en revolución que ya en los topógrafos. Esto es una figura que se llama el elipsoide, ¿vale? Es un elipse en revolución, ¿no? En 3D. Pues no, la Tierra no es un círculo, ni es una esfera, ni es un elipsoide. La Tierra es una patata, ¿vale? La Tierra es esto. La Tierra es una patata. ¿Vale? Esto es geodesia, ¿vale? Esta patata es lo que los topógrafos cada día estábamos trabajando, que es el geoide, ¿vale? ¿Por qué explicamos todo esto? Porque nosotros las alturas las tomamos desde una referencia, ¿vale? Que necesitamos conocer qué es esto del geoide, ¿vale? El elipsoide, ¿no? Lo que habíamos dicho, es la figura geométrica más perfecta, ¿no? que podría representar la Tierra. Sería esta línea roja, ¿vale? Pero después el geoide, estas irregularidades provocadas, para decirlo de una forma rápida, ¿vale? Por los efectos eran las corrientes gravimétricas, ¿vale? Es esta línea de color azul, ¿vale? Entonces necesitamos, cuando vamos a medir la montaña, que es la topografía, necesitamos la relación entre el geoide y el elipsoide, que es lo que le llamamos ondulación, ¿vale? Esto es muy importante, ¿vale? Porque los topógrafos siempre no vamos a entrar a los sistemas planimétricos. De hecho, estaba en la presentación y he pedido que por favor no entráramos en los sistemas planimétricos, porque sería ya... Pero a nivel de sistema de altimétrico, pues conocer que estamos dando las alturas respecto al geoide, pues es importante, ¿no? Y el topógrafo cada día está dando las alturas respecto del geoide, ¿vale? Cuando medimos el GPS mide sobre el elipsoide, pero tenemos, ya vamos a entrar después un poco a esto, lo que llamamos el modelo geoidal, que nos relaciona el geoide y el elipsoide, que nos da esta N y ya está. ¿Vale? Seguimos. Esto ha sido el paréntesis un poco más... Bueno, en el caso concreto de Córcega, ¿vale? Esto que hablábamos ahora del modelo de geoide, ¿vale? El elipsoide, ¿no? O sea, la figura geométrica perfecta, en el caso de Córcega sería este, y lo que nos convierte al sistema altimétrico de Córcega, el GN78, es este modelo geoidal, que es el RAC 23. ¿Vale? No sé si... esto nos convierte a la altura del elipsoide al geoide, ¿vale? Para ser un primer contacto con la geodesia y la topografía, no está mal, pero bueno, yo espero que el tema de la patata ya haya quedado menos claro. Entonces, el segundo criterio, ¿vale? Todo esto para la altitud, obviamente, ¿no? El umbral está determinado. Si vamos a hacer una lista de 2000, tenemos que superar la cifra de 2000, ¿vale? La prominencia. ¿Qué es la prominencia? La prominencia sería el desnivel mínimo, ¿vale? Que tenemos que bajar para bajar de nuestra cima a la siguiente igual o más alta, ¿vale? Porque si no, ¿qué nos podríamos encontrar? Que, claro, yo aquí tengo una roca consolidada, ¿no? Esto, ostras, físicamente, yo lo considero una cima, pero un poco más allí tengo otra un poco más baja, otra cima, ¿no? Tenemos que establecer un valor desde la prominencia para decir, a nivel de desnivel, cuánto tengo que bajar como mínimo para que sea considerado esto una otra cima. Vamos a después explicar un poco por qué, pero en el proyecto de Córcega hemos establecido el valor de 30 metros, ¿vale? Como prominencia, o sea, 2000 para la altitud, 30 metros como mínimo, ¿no? Pensamos un poco en los collados, ¿no? Cuando bajamos de una cima y hacemos un collado, bueno, este collado
tiene que tener un desnivel mínimo para que la cima que tenemos un poco más allí de la lista sea considerada cima, ¿vale? Y el último criterio, tercero, pues si ahora estábamos hablando de desnivel, el aislamiento hablamos en distancia, ¿no? Yo lo tengo entendido así, para mí es la regla de 3, bueno, pues en la prominencia es el desnivel y en planimetría sería el aislamiento, ¿no? Que es, necesitamos pues una distancia mínima horizontal, ¿vale? No solo a nivel de desnivel, sino una distancia mínima y horizontal para poder considerar que es una cima. Si no, o sea, claro, hemos establecido el valor de 300, claro, imaginaros, por ejemplo, ¿no? 25 metros, o sea, lo que tenemos a nivel de... No me sale que te la ves muy encima, ¿vale? Para decirlo, ¿vale? Sí, bueno. Y entonces, ¿cómo? Claro, aquí hay un análisis de datos, como os ha expuesto y os habéis podido imaginar con la exposición de Andreu. Hay un análisis de datos previo extenso, ¿vale? Y entonces, nosotros, ¿cómo establecemos estos dos valores, ¿no? Los valores de estos 3 criterios, ¿no? Pues cruzamos datos, ¿vale? Entre los datos de las listas tradicionales y del resultado de análisis de datos, ¿vale? Como ingenieros, y donde encontramos que descartamos aplicando estos criterios, donde descartamos menos cimas de las listas tradicionales, ahí es donde vamos, ¿vale? Si, por ejemplo, pues estableciendo este cruce de prominencia 30 y de aislamiento 300, estos valores que veis aquí son las cimas, estos valores de aquí son las cimas que descartamos, ¿no? Aplicando, pues, el que encontramos que descarta menos cimas de los anteriores, el 53. Como ingenieros tenemos que tomar una decisión, ¿vale? Y nos pareció que la decisión para poder establecer estos criterios, la mejor era esta. Bueno, esto es un ejemplo de análisis con QGIS, ¿vale? Aplicando estos criterios, ¿no? O sea, ¿qué vemos? Fijaros en estas redondas, estos círculos pequeños. Claro, aquí estamos en el aislamiento, ¿no? ¿Vale? Aquí tenemos cumbres demasiado cercanas entre ellas, ¿vale? Estas distancias son demasiado pequeñas, ¿vale? Y el ejemplo, por ejemplo, decir, aquí tenemos una cima que nos cumple con todo, este es círculo verde mayor, que a nivel de prominencia, a nivel de aislamiento y a nivel de altitud, pues nos cumple, ¿no? Y a partir de aquí, aplicando estos 3 criterios, obtenemos, pues, una lista de candidatos, ¿vale? Una lista sobre los que hay que trabajar. Y esto es un nuevo ejemplo, ¿no? con número de puntos, ¿no? de aplicación del software del Cloud Editor, que nos permite trabajar a nivel de la prominencia, ¿no? Para encontrar cuál es este desnivel mínimo, ¿no? Vamos, en este caso, el colorear por altitudes nos permite comparar estos dos collados, cuál es el más alto. Por lo tanto, cuál es el desnivel mínimo que tenemos, que encontraremos, ¿no? A nivel de detección, pues es una aplicación de análisis de datos que hemos contado con este programa de editor. Pues dejo el relevo a Marc.
Muy bien, bueno, hasta ahora hemos hecho la parte como más teórica del proyecto, el trabajo previo, que al final ha concluido en que con la tecnología líder y el trabajo que hemos hecho, hay 91 enzimas que garantizamos que están en los 2000 metros y cumpliendo los parámetros de prominencia y aislamiento que ha comentado antes Oriol. Aparte, también hay 1048 enzimas que las descartamos, pero nos encontramos 17 que están en un umbral que decimos las precisiones de la tecnología LIDAR no nos permiten asegurar que pueden cumplir todos estos requisitos. Y lo único que nos queda es ir sobre el terreno y ver a ver qué pasa, tomar medidas. Son 17 enzimas, pero como nos ha comentado Oriol, hablamos por ejemplo de la prominencia. La prominencia nos tenemos que ir a buscar los collados de las cimas, con lo cual, aparte de medir cimas, también tenemos que ir a medir collados, con lo cual, aparte de 17 medidas en las cimas, con los collados sumamos unas 65 medidas en total. Y esto nos lleva a la parte de este proyecto, la más práctica, y hasta ahora era una parte más fotográfica y era una parte más de montañismo que a nosotros nos gusta. Y esto al final pues, es el resumen final del proyecto que hicimos in situ en la misma. Vale, una vez ya hemos hecho nuestra pedazo de excursión en las cimas, en los collados, que si acaso luego con más calma podemos contar las batallitas porque es una isla que da para mucho. Y una vez llegamos por fin arriba de las montañas, lo primero que tenemos que hacer es, como ha comentado antes Oriol, es localizar el punto más alto de la cima. Ya no tanto el punto más alto, sino que podemos decir, esto es la cima. Porque no nos vale decir, vale, este es el punto más alto que encontramos. Tiene que ser un elemento consolidado en el terreno. No se valen hitos de piedras o cruces o otros elementos artificiales que haya creado el hombre. Es un tema aparte, pero bueno, las cimas, los que hacéis montaña, quizá opinaréis que están muy pervertidas. Y bueno, en muchos casos nos hemos encontrado montañitas de piedras que hemos tenido que apartar para buscar ese punto que no se mueve, que está consolidado y poder tomar la medida allí. Otro es la comprobación, que es precisamente de localizar sobre el terreno cuál de los diferentes puntos que podrían ser más altos es el más alto de todos. Y finalmente, tomar las medidas. Las medidas las tomamos con una tecnología que todos los que estamos aquí en esta sala utilizamos, que es el posicionamiento por satélite. Todos tenemos un reloj deportivo, un teléfono móvil que nos lleva a una montaña, a una dirección en concreto, pero nosotros utilizamos aparatos de topografía de precisión, que son los que utilizamos nosotros en el día a día para nuestro trabajo. Ahora alguna imagen veréis y os contaremos un poco más. Vale, la parte esta del viaje. Como veis, mira, en la foto de la derecha veréis donde está David, que hay una montaña de piedras y luego una cruz de madera. Y dices, vale, pues si tú empiezas aquí a echar brazos, todas estas piedras se van abajo, se pueden mover. Y aquí es donde entra la parte esta de buscar cuál es ese punto más alto. A la vista puede parecer a veces evidente o a veces complicado. Los datos LIDAR, utilizando también el programa de Pitop, ya nos permiten un poco intuir que es lo que nos podemos encontrar arriba en la cima. Porque a veces, una vez allí, estás tirando el ojímetro y dices, ostras, esto no tiene mucho rigor. Pero hay otro elemento de comprobación y es que una vez estamos ahí arriba, nos basamos en algún instrumento para localizar este punto más alto. En las primeras campañas de medida llevábamos nuestros instrumentos, los utilizamos nosotros día a día, y uno de ellos es el nivel topográfico. Seguramente, ahora no sé si hay ninguna imagen por aquí, pero seguramente vosotros lo habréis visto a patadas en las obras. Es un aparato montado en un trípode que sirve simplemente para determinar planos horizontales y a partir de aquí pues calcular desniveles. Pero como estamos hablando de que excursiones que nos llevaban a veces 17 horas durante el día, reducimos un poco el material y vamos con un pignómetro, que es este pequeño aparato que tiene aquí Andreu, que nos permite también tomar medidas de desniveles y ir descartando qué piedras son las que están más altas o más bajas. Y si había la duda, pues tomamos más de una medida y luego, al tener los resultados, veíamos cuál
es la que está más alta o más baja. Vale. Y la medida al final, pues es, una vez localizado ese punto de la cima, pues es plantificar el aparato GPS y tomar medidas. Como os he dicho, todos tenemos un aparato de posicionamiento por satélite en el móvil o en el reloj, pero nosotros utilizamos este de aquí, que es un aparato de mucha más precisión, y lo que hacemos nosotros aquí en la cima es dejarlo tomar datos durante determinado cierto tiempo, registrar todos estos datos y a posteriori procesarlos en el ordenador. Es decir, que cuando estamos arriba en la cima no sabremos aunque podríamos, con menos precisión, pero no llegaremos a tener el resultado final de la medida de esa cima o de ese collado. Y el procesamiento de estos datos no solo está basado en las medidas que hemos tomado ahí arriba en la cima, tiene que ir respaldados con otros aparatos que están constantemente tomando medidas a lo largo del territorio. En cada país pues, hay un estamento público que tiene una red topográfica permanente de aparatos GPS que están tomando medidas 24 horas al día todo el año. Y a partir de estos datos podemos hacer cálculos para hallar las coordenadas y la altitud de las medidas que estamos tomando. Y bueno, al final, pues esta es un poco la parte posterior del trabajo que hemos hecho arriba en las montañas, que es calcular estas medidas que hemos tomado. Y como podéis ver un poco de resumen en esta tabla, de los diferentes métodos que ha contado antes Andreu, de fotogrametría, interferometría, etcétera, pues tenemos estas precisiones, pero cuando llegamos a medida in situ con el aparato por satélite, ya estamos llegando a garantizar 10 centímetros de precisión, que esto ya no nos sirve mucho para poder afinar estas listas. Sí es cierto que hay lugares que, como los collados, que son más angostos, que estas precisiones pueden crecer un poco, pero ya son mucho superiores a, por ejemplo, a las del LIDAR. El LIDAR poco a poco va mejorando y es una herramienta muy a tener en cuenta, pero al final la medida in situ sobre el terreno es la más importante, que es la que te permite decir, yo he estado allí y he podido comprobar que ese elemento es el que debo medir, porque el LIDAR, así muy rápido explicado, es un láser que se mide desde un avión y te van cayendo puntos, por decirlo de manera aleatoria, sobre el terreno, pero tú no sabes si ese elemento que ha medido era, por ejemplo, en la foto anterior, arriba de la cruz que hay en la cima, o un excursionista que pasaba por ahí, o un pájaro. Cada vez entre los datos hay más densidad de puntos por metro cuadrado y al final puedes afinar mucho más. Pero lo que te garantiza al final es subir sobre el terreno y decir, vale, estoy seguro que este es el punto a medir, lo mido y ya puedo descartar esta incertidumbre que teníamos hasta antes de subir a la cima. Y un poco como el resultado al final, entre estas medidas que hemos tomado y en los datos LIDAR, podemos encontrar que hay estas diferencias, pero, como hemos comentado antes, puede haberse dado el caso que el dato LIDAR no haya caído en el punto que nosotros consideramos a medir, o, como nos ha contado antes también, que había una cobertura de nieve que nos da un grueso falso y no nos permite llegar hasta el punto final. Y, vale, a partir de aquí, David nos va a contar el resultado final del proyecto. Sí, bueno, ya estamos llegando al final. Os prometo que no hay más tecnicismos. O sea, que ir despertando porque ahora ya tenemos muchas preguntas. Y a mí me toca la parte más agradecida, quizá, que es presentaros la lista. Es la lista de sostenibilidad de los 2000 de Córcega, pero también es la lista Mendilur, es la lista de todos los patrocinadores de EMBLIT. Y estamos muy orgullosos de ella. Son 99 cimas, parece un número buscado, pero como os han explicado, es el número que ha salido, no lo buscábamos. Y nos ha gustado mucho este 99. Lo podemos repartir en 4 macizos, pero lo interesante son estas 14 cimas que son nuevas, que nunca han aparecido en ninguna lista,
y que no tienen nombre oficial porque en toda la cartografía que hemos consultado no aparecen nombres, excepto una que sí que tenía nombre. El resto son nombres que nosotros proponemos, pero que no son para nada nombres oficiales, pero son nombres que hemos dado no sé, o promovemos, que los hemos sacado de elementos geográficos alrededor de la cima, o sea que tienen cierto criterio, cierto sentido, pero que no son para nada oficiales. O sea que si cogéis la lista, que sepáis que estos nombres no son oficiales y que no los encontráis en ningún otro sitio. A partir de estas 14 nuevas cimas, hemos descatalogado, por así decirlo, 39 cimas de las listas tradicionales. Como han explicado antes en esa tabla Excel que cruzábamos valores, es el mínimo, hemos hecho el mínimo de cambios posibles respecto a las listas originales, ¿no? Entonces hay 14 cimas nuevas, pero descartamos 39. Los motivos los que han dicho, o bien por aislamiento o bien por prominencia, que no entrarían en estos 30 o 300 metros. Y nada más, aquí está la lista completa, lista lo que decíamos, la lista ENDI, la lista Nicol, la lista Picol, la lista Montaña, y que os presentamos, que la encontraréis en nuestras redes, está por todo, se está publicando, y que os animamos a que la cojáis, que vayáis a Córcega, y que si podéis encontráis la cima número 100, nosotros dejamos 99 y la 100 os la dejamos a vosotros. Y nada más, habrá preguntas, que es la parte que más nos gusta, ¿no? Es a ver qué os ha parecido y que nos hagáis preguntas. No sé si lo mejor es pasar a un micro o hacerlo... No sé si se me escucha. Sí. La campaña de campo, ¿cuántos días o semanas os ha llevado? Mira, lo repartimos en 3 viajes y fueron, el primero creo que fueron 8 días, pero más o menos, ¿no? Todos fueron 7 o 8 días, 3 viajes. Ya, ¿a cuántas cimas en concreto subisteis? El tema es, teníamos que comprobar 17 cimas si entraban o no, pero para certificar si entraban o no estas 17 cimas hicimos 64 mediciones. Y es muy diferente Córcega de lo que nos podemos imaginar aquí en el Pirineo. Para llegar a una cima, el primer día andamos 17 horas. 9 rutas. 9 meses. Y 3.000 metros de desnivel. Hay un GR que cruza la isla en diagonal, súper marcado, súper señalizado, pero te sales de ese GR y no te encuentras a nada. O sea, como las cabras, ¿no? Por ahí a hacer camino. ¿Habéis tenido contactos con el IGN francés para presentarles los resultados? Ahora, mira, a raíz de estas publicaciones que salieron en la prensa, resulta que este año ¿Habéis tenido en prensa de allí, de Francia? Sí. Pues resulta que este año hace 100 años que el IGN francés le dio coordenadas a la isla. Y entonces nos han invitado a volver, a presentarles el proyecto, y nos hace mucha ilusión, lo que pasa es que será en francés. Y delante del IGN. Y bueno, ahí estamos. A ver. Pero bueno, la lista ha tenido muy buena acogida allí y estamos muy contentos. Pero antes, el trabajo de gabinete ha sido por vuestra cuenta, a través de datos libres, no tenéis un contacto, ni les habéis dicho, oye, vamos allí a hacer esto, ¿no? No estaban avisados. No estaban avisados. Pero luego sí, ¿no? El resultado es muy bueno. Claro, sí, cuando se publica a ver, Les habrá sorprendido también, ¿no? nos sorprende gratamente, ¿no? de la buena recibida que ha habido, ¿no? Que unos topógrafos catalanes, con lo que viven también en Francia en nuestra profesión, bueno, yo he estado hace años en medidas con los más expertos en la parte del Pirineo, ¿no? Y lo vivían fuerte, ¿no? Pues el hecho que se publicara, ¿no? que hubiera pues es una sorpresa agradable. Aquí había algunos peligros, como podemos decir, unos topógrafos extranjeros pues, que... Más poniendo en cuestión la cartografía francesa. Pero cuando ven, sobre todo a nivel de algunas consultas,
equipo técnico con criterios objetivos y fundamentos técnicos Eran irrebatibles. son irrebatibles y que es un lujo para quien es el destinatario también. Yo quiero hacer un apunte. Sí que es verdad, sobre todo los topógrafos que estáis en la sala, ¿no? Hay un momento en Marc ha hablado de las precisiones, de las medidas y ha hablado de 10 centímetros, ¿no? Vosotros sabéis que en un puesto de acceso GNSS obtenéis precisiones y mucho mejores, ¿no? Centimétricas, estamos hablando de 3 centímetros en un plano, 4 centímetros en planimetría, 5, depende si es en relativo o en absoluto. Pero estos 10 centímetros, quizás, no sé, os pregunto, os ha sorprendido, ¿no? Esto tiene una explicación. Y esto lo vamos a dejar aquí en la sala, ¿no? Estamos aquí muy bien acostumbrados a una infraestructura geodésica, o sea, tanto por el GEN español, en Cataluña, por el Instituto Cartográfico, tenemos una infraestructura geodésica muy rica, muy bien mantenida, ¿vale? Entonces, estos equipos son de precisión centimétrica, podemos tener, pero claro, si tenemos una infraestructura geodésica pues, que vemos que a nivel de residuos pues, no es la misma que estamos acostumbrados aquí, ¿vale? Nosotros las precisiones que damos pues, tenemos que ser consecuentes, ¿no? Y estos 10 centímetros vienen por aquí. No es de los equipos, que son equipos que realmente están dando precisiones de este orden de 2, 3, 4 planimétricos, 5 cimétricos en absoluto. Viene condicionado por la infraestructura geodésica de Córcega, ¿no? Está buena acordar aquí. Y bueno, también había algunas medidas que teníamos en collados muy estrechos y evidentemente había oclusiones muy grandes, es decir, en las cimas sí que es verdad que teníamos mejor precisión, pero en la mayoría de collados quizás no ha salido ninguna foto, pero había algunos collados que realmente era una brecha y teníamos oclusión a lado y lado y veíamos muy poco cielo. Y además las estaciones son macizos bastante grandes y las estaciones estaban suficientemente cerca, pero no estaban a 10 kilómetros, estaban a 30 como mínimo. En algunos casos mejor, pero bueno, había casos mejores. Por eso hemos dado ese valor genérico, aparte de la infraestructura geodésica, que no es la misma que aquí. Pero... ¿Una pregunta? Sí. Aparte de que las autoridades gubernamentales o asociaciones profesionales francesas nos den el para bien, porque para ellos esto seguro que es quien viene de fuera a decirnos qué mide nuestras montañas. Y más habéis elegido Córcega, que siempre están un poco ahí a la red. ¿Cómo lo han tomado las autoridades corsas? En cuanto, bueno, ahora tenemos más montañas de 2000 que lo que tienen los Alpes franceses. Digo, porque para ellos va a ser todo un lujo nacional, es decir, realizar nuestras 99 montañas, que ahora podéis llegar a 100 dentro de unos añitos. Esto no va a entrar en una disputa internacional como China y la India de cuánto mide el Everest y en qué parte mide más. Digo yo. Sí, de hecho es un poco lo que explicábamos, ¿no? El GR20 está muy masificado y esto es un poco ver si abre otras vías de turismo a otros lugares. Porque es que en la primera campaña fuimos en agosto y veías los refugios de lejos y alrededor era todo lleno de tiendas de campaña porque ya te alquilan una tienda de campaña para que duermas allí. Bueno, muchísima gente. Y salías del GR20 y no hay nadie. Y la isla es increíble. Bueno, digo sobre todo porque claro, ahora ya tenéis para diversificar turísticamente está todo. Desde un punto de vista para las autoridades locales, la isla de por sí es un boom turístico, pero sobre todo lo de tener tantas montañas de 2000 metros. Y no lo tiene todos los días nadie. O sea, y si estáis enmendando a la plana, autoridades francesas que llevan diciendo que no hay tantas desde hace 150 años. Al menos a mí, no sé, corregidme si me equivoco, no me consta
ninguna felicitación por parte de las autoridades corsas. El Club Alpino sí. Es claro, como también cuando hacemos campañas en el Pirineo y sale, porque esto, como de la administración, quizás es más difícil recibir este feedback, ¿no? Es claro que cuando realizamos una campaña y sale una noticia, hay una repercusión. Cuando salieron 3.000 en el Pirineo, el feedback que llevábamos por parte de los refugios es que subía más gente después de la publicación de los 3.000, ¿no? Y en Córcega es una oportunidad para la diversificación que hablabas. Esto es fundamental, porque lo que comentaba David, hay una densidad en lo que es el GR7, ¿no? 20, enorme. Es que todo el mundo está allí. Te encuentras catalanes, vascos, españoles, te encuentras franceses, todo el mundo. Pero después, las cimas, aquello es, es otro mundo. ¿No? Es que no hay ni caminos para llegar a las cimas, ¿no? Entonces, a nivel de diversificación, claro, es interesante, porque a mí me sorprendió, los paisajes de Córcega son preciosos, ¿no? Y estás al lado del mar y tienes una diversidad de paisaje en montaña espectacular, ¿no? Lo que pasa también estas entidades, porque nos ha pasado aquí en el Pirineo, es que ellos se dedican a cartografiar grandes extensiones de terreno. Ellos se excusan en esto de decir, nosotros no hacemos listas, cartografiamos y ya está. Entonces, bueno, pues por ahí no hay conflicto, ellos hacen eso, nosotros hacemos listas, resolvemos incertidumbres y ya está. Bueno, con las imágenes dan ganas de ir, La verdad es que la Córcega, a nivel senderista, es una montaña, es una isla espectacular. Nosotros nos sorprendió mucho también por lo poco transitada que estaba fuera de este sendero que va de norte a sur. Es espectacular, es muy abrupta, muy salvaje. Nosotros, digamos, lo descubrimos, ¿no? que el primer día fue una realidad, un baño de realidad, ¿no? que nos pensábamos que podríamos realizar mucho más de lo que realmente pudimos, ¿no? Porque sí que se sigue en la isla, hay las listas estas tradicionales que hay, las cimas que ya estaban como tradicionales, que encontraban algo bonito para llegar a la cima, pero las que no estaban fuera era campo a través. Y realmente lo disfrutamos mucho y digamos que invitamos a que vayáis a descubrir esta isla porque a nivel senderista es espectacular. Bueno, y aparte es un claro ejemplo de mar y montaña, aunque nosotros no tuvimos tiempo de mojarnos los pies un poco en algún río, pero tenéis la diversidad de montaña y de mar. Claro, la mayoría del turismo quizás se va o al GR20 si es montaña, pues se va a la playa, pero hay mucha isla para descubrir. ¿Os pilló algún día que por el clima tuvisteis que darle la vuelta? Mira, esto tuvimos bastante suerte porque hicimos las 3 campañas, hicimos la primera en agosto, a medio de agosto, y luego las otras 2 en octubre, y digamos que en general tuvimos bastante buen tiempo, en general, y lo combinamos bastante, ¿no? Los días que nos toca, que estábamos muy pendientes siempre de la meteorología, el día que sabíamos que teníamos una ventana, por decirlo de una forma, que teníamos la posibilidad de poder hacer un día entero intenso, lo aprovechamos porque sabíamos que entraba un frente y así descansábamos el día y hacíamos días más intensos y luego cuando sabíamos que teníamos más tiempo pues descansábamos o estábamos procesando datos y así. La verdad es que estábamos muy pendientes siempre de la meteorología, sobre todo porque es más, quizás que sabes mucho más de meteorología, siempre estábamos mucho pendientes de cómo, y es más previsible, ¿no? Por ejemplo, en Córcega. Sí, bueno, tiene este factor de al ser una isla, el caso al menos de los frentes es más fácilmente predecible, pero
igual de impredecible que en Pirineos. Pero quizá una cosa que también es una anécdota interesante es que a la hora de planificar lo que es la planificación de las cimas que hacíamos allá un poco sobre la marcha, el día antes, después de haber hecho la excursión, que quizá habíamos estado esas más de 10 horas haciendo una excursión, teníamos que planificar al día siguiente, nos dividimos en dos equipos, siempre para ser mucho más eficientes. Un equipo lo dejábamos en coche en un sitio, después el otro se iba con el mismo coche, teníamos uno solo, y íbamos a hacer otros y teníamos que coordinarnos entre nosotros, y la noche antes estábamos planificando cómo hacer cimas, y sobre todo la dificultad más grande eran no las cimas que queríamos descatalogar, las tradicionales, porque esas en general sí que había algún camino o maneras relativamente fáciles, sobre todo eran las cimas que no hacía nadie porque no habían sido nunca consideradas como tradicionales, y es que no teníamos información. Lo más importante de todo, no teníamos información de si cuál era el grado de si había escalada para llegar. En muchos de los casos nos llevábamos por si acaso la cuerda, a veces la utilizábamos, a veces no hacía falta y la estábamos cargando durante muchas horas, pero había este pequeño hándicap que era que teníamos que planificar a máximos, porque después de hacer una jornada larguísima, quedarse a 10 metros de no solo la cima, sino hay veces que era más complicado llegar al collado que define la prominencia, porque hay veces que tenemos que comprobar 2 o 3 collados, de ahí aquellos, lo que ha dicho Marc, de la diferencia entre las 17 cimas que teníamos que comprobar y las 65 medidas que hemos acabado haciendo, porque hay veces que no sabíamos cuál era la cima que era el punto más alto, con lo que quizá medíamos 3 puntos, y también otros 3 puntos de por ejemplo, de collados. Y hay veces que para pasar del collado a la cima nos buscábamos la vida, a veces le dábamos la vuelta entera a la cima, a veces teníamos que volver otro día porque no habíamos encontrado manera, y decíamos, bueno, quizás dándole la vuelta a todo el macizo desde el otro lado, porque no había manera de encontrar información de cimas que parece como si nadie las subiera. Hay algunas que evidentemente porque no tienen nombre, pero incluso algunas como Capolasia, que es una cima relativamente emblemática, y no era fácil tampoco encontrar unos buenos croquis de cómo subir. Bueno, lo estuvimos buscando. De hecho, en el refugio mismo que hay debajo no tenían reseñas tampoco de Capolasia. Preguntábamos, no nos daban reseñas. Y la verdad es que esta incerteza un poco de cómo subir a las montañas era que cada día nos enfrentábamos un poco, y mirando sobre todo o leyendo mapas con la cartografía era a ver por dónde podemos subir más o menos, y lo hacíamos un poco así, siempre con una incerteza bastante alta, pero en general siempre tuvimos bastante de suerte y encontramos la manera de subir. En la mayoría de los casos, algunos no, pero en la mayoría sí. Bueno, y aparte de la parte de andar y de hacer montaña, desde donde estábamos alojados, a veces teníamos desplazamientos en coche de 2 horas para cruzar toda la isla. No os esperéis tampoco ahí a grandes autopistas, sino son carreteras de montaña, puertos, y formaban también parte de la aventura, porque a veces nos encontrábamos pistas cerradas, había caminos incluso que estaban protegidos por reservas de muflones, y también fueron parte de la aventura llegar al sitio. Nos metimos por algún lugar con un chico chento que bueno, sacaba humo, ¿no? Lo siguiente. Claro, el tema de rutas tan largas y tan complejas a veces, ¿cómo os habéis organizado? Porque madrugones 1000, salir de noche, el tema de dormir, como... Es que esto era las cosas que nos pasaron, por lo que preguntabas antes de la meteorología, que es que aprovechábamos 2 días buenos, ¿no? Luego nos levantábamos muy temprano, que salíamos a las 6, nos levantábamos a las 5, a las 6, y quizás llegábamos a las 9 de la noche, y al día siguiente volvíamos a hacer para aprovechar el tiempo, ¿no? Y sí, nos levantábamos muy temprano, siempre, y además, bueno, también dentro de lo que hay intentábamos ser muy eficientes en
en aprovechar siempre los momentos donde tomamos los datos, ¿no? Para poder comer y no parar hasta la siguiente cima, ¿no? Para aprovechar al máximo tiempo porque cuando subimos, ¿no? Estamos un rato midiendo y muy temprano siempre. Una de las salidas, de las últimas que salimos con Marc, que hacía mucho viento, no encontrábamos el coche de vuelta y acabamos, primero no encontramos el camino, metidos por lo que eran madrigueras de jabalís, o sea, fue muy aventura y no encontrábamos el coche. Al que habéis contado batallitas, ¿no? Había habido batallitas. Pero por contra, el día anterior con David volvimos con... quisiera no equivocarme con la traducción, con 7 kilos de míscalos. Y bueno, formaba parte también de la aventura y de la manutención, porque luego llegábamos al apartamento y venga, va, tenemos ingredientes para alimentarnos y mañana darle más. Y a lo mejor lo habéis dicho, ¿cuántos llevo de tiempo de estar allí? ¿Cuánto tiempo estuvimos ahí? Sí, hicimos abajo 3 campañas, una la hicimos a medio agosto y luego las otras 2 las hicimos a octubre. O sea, que lo habéis hecho en tres etapas. Y cada una más o menos de 7 días, una cosa así. Mira, en total, digamos que fuimos 2 equipos, hicimos 372 kilómetros andando, 204 horas, 30.350 metros de desnivel positivo y 63 mediciones. ¿Y os esperabais eso? ¿O os esperabais que ibais a tardar ese tiempo? No tanto desnivel. Es que yo casi, o al menos yo creo que lo que no nos esperábamos es que fuera tan difícil el acceso a cimas, porque eso dilató el tiempo de... Parece que sea poco 300, ¿no? O sea, desde un punto de vista excursionista, ¿no? Pero era dificultoso andar por ahí, porque casi siempre sin camino, buscando, o nos equivocábamos, o vamos atrás, o sea, era bastante. Lo que no nos esperábamos es que fuera tan difícil de acceder a las cimas. ¿No hay guías allí? ¿Cómo? O sea, no hay un guía que a lo mejor te pueda... Es que, mira, había una cosa que, primero, el primer día que salimos, y hicimos 17 horas, no encontramos, en todo el día, nadie. O sea, nadie. Ni camino, ni mojones, ni personas. Animales. Y a la vuelta se nos empezó a hacer de noche en un punto así, Sí. Y así era casi cada día. Solo encontrabas gente, no gente, sino mucha gente, encontrabas mucha gente en este cierre. Que es como un camino de Santiago, por decirlo de la forma, de la isla, que va esto de norte a sur. Y esto sí, cuando tenías que hacer un enlace con este tramo de GR, era un montón de gente. Veías como una procesión. Además, todos lo hacen en el mismo sentido. Y si lo hacían, normalmente íbamos en contradirección. Pero además era como una autopista, pero salías nada, un pie al lado y no encontrabas, casi es lo que más te llevas de todas Pero las supongo que eso campañas. pasará siempre, ¿no? En todas las, que siempre como rutas marcadas, que al final... Lo que pasa es que, por ejemplo, con la experiencia que tienes de nuestra zona o Pirineos, es que siempre acabas encontrando un sendero más o menos marcado, o si en Pirineos con hitos, ¿no? Pues que ahí era, o sea, nada era, no había, eran como, tenías un poco la sensación, quizá un poco pretenciosa, pero de explorador realmente, porque decías que aquí no ha pasado nada en siglos, nunca. ¿Hay una pregunta al fondo? Sí, es solo un comentario. No lo toméis como un demérito vuestro trabajo científico, que somos los grandes exploradores topográficos del planeta. Pero os consta de que hayan hecho todas las cimas que habéis hecho vosotros. Lo digo para el libro de Guinness, de los récords. Porque, a ver, no solo habéis marcado científicamente cuáles son las 99 cimas de 2000 metros, pero ¿quién se ha currado todas esas cimas en 3 campañas durante cuánto tiempo? ¿Sabes? Bueno,
No hemos medido las 99, no las hemos medido, hemos medido solo las que había dudas. Es decir, bueno, no sé si... Sí, hay un conjunto de cimas que con el trabajo previo que hacemos en el gabinete con los datos LIDAR, sí que tenemos la seguridad de que cumplen todos los parámetros de altitud, prominencia y aislamiento. Pero hay otras que el margen de error no nos asegura poderlos incluir en la lista y por eso tenemos que ir in situ a medirlos. ¿De cualquier manera? Bueno, exacto, sí, sí. ¿Y la próxima expedición? Estamos con ello, tenemos que acabar, por ejemplo, de configurar, tenemos muchas ganas de este proyecto que pues, escalado a nuestro trabajo. De hecho, este año justamente hemos hecho, ya nos hemos juntado como asociación, en principio, para poder hacer proyectos un poco más ambiciosos, ¿no? Quizás, pero que, bueno, que ya de por sí este es muy importante, ¿no? Pero estamos acabando de configurar un poco lo que vamos a hacer de cara a este año y los próximos. Sí. La motivación hay mucha, somos compañeros, nos lo pasamos muy bien, lo hacemos por eso y digamos, no sé si... Tenemos ganas de volver al Pirineo porque todo esto empezó aquí y hay gente que nos sigue y que nos pregunta, ¿no? que volvamos al Pirineo, que saquemos más medidas aquí, pero no sé, tenemos que, yo creo que a nosotros nos encantaría, pero luego hay que llevar a casa y consultar agendas, cómo va a ir el verano y... No sé, sí, vamos a hacer, lo que pasa es que estamos acabando de configurar el formato que tenemos y para este año... Si hay un periodista en la sala o un periodista, o vamos a dejar un titular y lo vamos a dejar en un titular, pero van a haber cambios en los Pirineos los próximos años. Y aliaros con algún montañero de estos profesionales. Claro. Bueno, tenemos a Andreu que... No, pero yo sí. no digo que son malos Pou, a mí me pasaban sí. descubrir el 15.8000 del mundo. El interés del proyecto es en la comunidad técnica, ¿no? Los topógrafos, los geógrafos y después hay la comunidad que es mucho más amplia y general, que es los aficionados a la montaña y los alpinistas. Sobre esto del quinto 8000, quizás puede ser que sea el quinto o 13. El 15, ¿no? No hay 14, 8000 es el puede ser que sea el 15 o puede ser que sea el 8. Claro. Hablar con ellos me pasaba que es la primera mujer en el mundo, que está aquí al lado. Es súper amigable. Si tenéis contactos con alguno de los yo tengo con él. Pues... Es encantadora, por eso te digo que es encantadora. Hablas con ella y descubrís el 15. Pues ahora hablamos. No, el 15. Hay que conseguir el 15, no bajar al 13, hay que conseguir el 15. Si os dais cuenta que son 13, eso, chitón. Bueno, eso no sé si sabéis, es tan polémica ahora que ahí Nepal quería añadir, creo que eran 7 cimas más, y justo le preguntaron la opinión de la Unión Internacional de Alpinismo y se pronunció diciendo lo mejor para el interés de esta UIA, dijo, lo mejor para el interés de la comunidad alpinística es mantener la lista tradicional. Aquí, bueno, nosotros pensamos que realmente un criterio como el que hemos aplicado aquí en Córcega realmente sería aplicable a cualquier cordillera si intentas lo que hemos hecho aquí en Córcega, que es ver cuál es la prominencia que mejor respeta esa lista tradicional y después aplicarla de manera consistente para toda la isla, en este caso la isla. En Córcega no se ha aplicado una prominencia de manera consistente, porque hay veces que una de 2 metros se incluye y otra de 90 no. La cosa es que en el caso este de los 14.8000, si creo que el de menor prominencia es el Lhotse, y tiene, me parece que son 600 metros de prominencia, pues si estableces que son esos 600 la mínima prominencia de los 8000, pues habría que, si se encontrara realmente otro punto de 8000 metros con más prominencia que el Lhotse,
entonces sí se podría considerar ahí 15 o 8 libres. Pero es interesante el tema de la prominencia porque en el Pirineo estamos hablando de 10 metros solo. Entonces por eso hablamos de cambios. La prominencia en el Pirineo está establecida en 10. Otro debate es si hay que cambiarlo o no. Nosotros creemos que en los Alpes son 40, ¿no? 30 metros. Porque es la acordada tradicional en 30 metros, pero aquí se estableció en 10. Entonces las reglas del juego son 3.000 metros de altura, 10 metros de prominencia. Nosotros jugaremos con esto. Luego el otro debate será si hay que cambiar la prominencia o no. ¿Eso se ha ido cambiando en algún momento de la historia? La primera la lista tradicional que se creó en Pirineos fijaron estos 10 metros de prominencia. Nosotros personalmente creemos que es una aberración el hecho de 10 metros de prominencia, como pasas por al lado y ya subes. Es decir, debería haber un mínimo, nos parece algo más razonable la prominencia de los Alpes. Evidentemente tiene que ser, hasta cierto punto, tiene que ser un valor que es subjetivo en algún punto, pero nosotros hemos intentado hacer que sea lo más objetivo posible, maximizando algo. Y en este sentido hemos maximizado la similitud con la lista tradicional. Es un criterio lo más objetivo posible desde nuestro punto de vista de topógrafos, que buscamos una manera numérica de decir el máximo es este, la máxima similitud a algo, en este caso la lista tradicional. La gran diferencia de altitudes que habéis encontrado entre algunas estimadas que habéis medido y las que había previamente en la lista y de Córcega, ¿también se ocurre aquí en Pirineos o aquí es más pequeña esa diferencia? Sí, en Pirineo también hay errores de este estilo, quizá no tan grandes como los 50 metros que hemos encontrado aquí en Córcega, que no sé si recordáis la lista que hemos enseñado hasta 53 metros, creo que era la diferencia entre cartografía oficial del IGN francés, que bueno, quizá antes no lo hemos dicho, pero la cartografía del IGN francés es maravilloso. Consideramos que el 1.25.000 francés y todos los datos que nos han proporcionado, estamos súper agradecidos de estos datos, porque si no, no hubiera sido posible, sobre todo en vida, no hubiera sido posible este proyecto. Pero no es el objetivo de un mapa topográfico. Un mapa excursionista lo que permite es al excursionista llegar a la cima. Le da igual si son 50 metros más o menos, al menos desde el punto de vista de la planificación no debería venir de esos 50 metros, pero como topógrafos sí que creemos que ese dato, tenemos datos suficientes como para dar un valor de altitud mucho más preciso que estos 50. Es un tema que nos afecta personalmente como topógrafos. Hay errores, pero igual no tan exagerados. De hecho, el primer 3000, por así decir, que encontramos en la cartografía oficial aparecía como 2.996, luego sospechosamente saltó a 2.999,90 y cuando lo fuimos a medir era 3.001,37. Entonces, hay errores, por así decirlo, pero es lo que dice, ¿no? La cartografía no es para cartografiar grandes extensiones, no para buscar la cota exacta de cada punto. Y el caso del Posets, quizás es el más conocido de todos, que la cota que aparecía en los mapas, en muchos de los mapas excursionistas que había hasta no hace mucho, 375. Y había otros mapas, no diremos editoriales para que no haya otros mapas, que eran 3.369. Pues sí, estos en el segundo pico más alto de los Pirineos, estos 6 metros de diferencia, que bueno, quizá no son 50, pero es el segundo pico de los Pirineos y ahí esta incertidumbre, había hasta no hace mucho esta incertidumbre, hasta que se han medido, unos pocos de los Pirineos se han medido con receptores como los ENRIC que hemos llevado en esta campaña y se han medido se ha certificado la altitud que tienen. Y pues tiene, digamos que tiene aunque sea un vértice geodésico que ha estado medido de diferentes campañas oficiales, ¿no? Y hay estas diferentes de 6 metros, pues sí que hay encimas con diferencias importantes de 40, y esto sí que
Sí, en el caso del POSET hay un vértice geodésico. La cosa es que el mapa excursionista puso una cota que no necesariamente ha tenido en cuenta esa medición del vértice geodésico. Seguramente la editorial que cogió el 3369 se basó en la observación, cogió la cota publicada por el instituto de ese vértice geodésico, porque al bajarse la reseña del vértice geodésico ves los 3369 y dices, vale, esta es la editorial que ha publicado la cota buena y la otra con 6 metros más. No. La cogido de cartografía, seguramente los 3375, ahora recuerdo, se cogieron de los mapas, los primeros mapas que había de todo el Pirineo, los del Instituto Geográfico Militar, bueno, los mapas militares que había en el siglo pasado, y allá ponía 3375, con lo que los mapas y las guías tradicionales se había considerado 75. Pero bueno, eso. Lo curioso de todo esto, la paradoja, es que estas listas que corren tradicionales y que son como el Santo Grial se hacen consultando cartografía, ¿no? Yo miro aquí que dice y lo pongo en una lista. En cambio nosotros que vamos al terreno y medimos con todo esto que hemos explicado, tenemos que hacer mucha pedagogía para cambiar los valores de esas listas. Sí, y bueno, por ejemplo, lo que hicimos en Aragón, de Arnales y el GIES, sí que aquí nos da el Instituto Oficial de Aragón, nos pidieron los datos para poder certificar digamos, para poder cambiar estos datos de su cartografía. En este caso sí que, bueno, está bien que lo piden, ¿no? Nosotros lo ofrecemos para mejorar, digamos, estos mapas. Solo te iba a preguntar si había una verificación de vuestros datos y por qué. Sí, en este caso nosotros tenemos, digamos, los datos crudos que sacamos de los aparatos de precisión, en este caso GNSS de ENI, los sacamos, los guardamos y si nos lo piden, oficialmente pues les damos para que puedan chequear también nuestras mediciones. Bueno, el método al final tampoco hemos inventado nada. Nuestro día, al final lo que hacemos arriba en la montaña es nuestro día a día, ¿no? Funcionan nuestros equipos, los hemos subido ahí arriba y detrás también tenemos un colegio oficial que valida nuestro método, ya no tanto las medidas en sí, sino el método, ¿no? O sea, tenemos unos estudios, una experiencia, entonces... Una validación como... Es el poder de certificación que decimos los tipólogos, ¿no? ¿Hay alguna pregunta más? Sí. ¿Dónde? Ahí está. El mismo proceso que se ha aplicado en Córcega, las capas, el mapa, el vida y todo, ¿se podría aplicar a una escala mayor, haciendo, por ejemplo, todo Pirineos, haciendo un filtro de evidencia? Sí, se puede. Esto, estamos pendientes que tiene que salir una parte de Pirineos con esta resolución de cada metro cuadrado 10 píxeles. Hay puntos metro cuadrado, falta otra. Cuando tengamos toda esta información para ir a apuntar directamente cuáles son las cimas que tenemos que medir, cuando tengamos todo esto, pues digamos que nos facilitará poder realizar esta lista de un método riguroso. Sí, pero como un matiz de los datos que hay ahora mismo publicados de todo el Pirineo, están los de Cataluña, se han publicado por el Instituto Cartográfico de Cataluña, y los de Aragón los ha publicado el IGN, pero el IGN le falta todo el macizo de Montecarrillo, como que todavía no está publicada esta información. Tienen previsto, hicimos una pregunta en francés y hay este año tienen previsto. Sí que hay, pero no con esta precisión que hemos tomado. Hay el LIDAR 2, el LIDAR 2 sí que está publicado, pero la densidad de puntos no es suficiente. La geoinformación es poder y la capacidad de análisis
de la geoinformación tiene muchas aplicaciones y una es esta. Y en Cataluña le han cambiado el nombre a la carrera, le han sacado lo de topografía, que antes no hablábamos, que nosotros somos topógrafos, ¿no? Pero le han puesto en geomática y geoinformación, ¿no? Y realmente es así, es geoinformación y es la capacidad también nosotros familiarizados no solo con las medidas físicas, sino la capacidad de análisis de toda esta geoinformación. Después de esta charla, cuando vayamos al monte ya veremos de otra manera. ¿Estaré en la cota que se supone que estoy o estoy en otra? Bueno, ¿hay alguna pregunta más? Pues bueno, dejadnos para acabar, concluir nuestro sincero agradecimiento bueno, porque nosotros ponemos muchas horas, muchos esfuerzos, os podéis imaginar, o sea, es intenso, ¿vale? Primero, dar las gracias a Miquel Soro, que es un integrante así un poco orbital del grupo, que nos ayudó, nos acompañó en la tercera campaña, ¿vale? Y esto nos facilitó, además que es una persona con unos conocimientos enormes de geografía, de meteorología, de montañismo, o sea, nos facilitó el poder concluir la campaña con éxito, comprarlo. También los recursos, ¿no? O sea, esto no solo con nuestros conocimientos, o sea, poder tirar adelante una campaña de este tipo, pues dar las gracias y a la posibilidad pues, que nos han dado Emlit, Mendilur, ¿vale? Aplitó, Montañá. También el interés del colegio, ¿no? de la delegación aquí, del presidente que ha venido. O sea, a ver, en Euskadi sois gent de montaña, ¿no? Que diríamos en Cataluña, el interés que ya vimos en las primeras campañas aquí. Esto nos da energía, nos da recursos, nos da posibilidades. Y finalmente, gracias a todos vosotros por haber venido, por vuestro interés y por cualquier cosa nos podéis encontrar en redes,